Muy buenas tardes. Por favor, responder en el chat con un sí o con un no si se me escucha con claridad. Muchas gracias, Renato. Vamos a dar un minuto que se una un poco más de alumnos y empezamos con el laboratorio. Muchas gracias, Fernando. Muy bien, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la clase de hoy día, que corresponde a la sesión de laboratorio. Antes de empezar, vamos a hacer un breve repaso, y mientras se van uniendo sus demás compañeros, un breve repaso de la parte teórica que vimos la última clase. Habíamos estudiado una matriz especial que se llama matriz ABCD. Es curioso porque nosotros hemos estudiado matriz de impedancia, matriz de admitancia, matriz de parámetros S, todas con una sola letra. En cambio esta se denomina ABCD, usa 4 letras. Y usa esas 4 letras porque justamente son los coeficientes que se utilizan en las ecuaciones que la definen, ¿no? Pueden ver A, B, C y D son los coeficientes de estas 2 ecuaciones. Y a su vez este sistema de 2 ecuaciones se puede escribir de forma compacta en forma matricial. Y nos hace ver claramente de que podemos expresar el voltaje y corriente en el puerto 1 como una combinación lineal de voltaje y corriente en el puerto 2. Estas ecuaciones que he colocado aquí son ecuaciones lineales, como pueden ver, lo cual nos lleva a concluir una vez más que estamos analizando al dispositivo de microondas como un sistema lineal. Entonces, habíamos estudiado que una de las ventajas de esta matriz ABCD es de que si yo tengo un circuito cualquiera de radiofrecuencia representado por su matriz ABCD, yo puedo ser capaz de decir, si tengo 2 de esos circuitos conectados en cascada, uno a continuación del otro, entonces su matriz resultante ABCD de todo esto va a ser simplemente la multiplicación de estas matrices. Esa era la utilidad y la ventaja de representar un circuito por esta notación matricial ABCD. Esto que acabo de decir, de multiplicar matrices de 2 circuitos en cascada, no se aplica para parámetros S, tampoco se aplica para la matriz Z ni para la matriz Y. También habíamos mostrado unos ejemplos en los cuales teníamos, en primer lugar, un circuito, ejemplo, que consistía de una línea de transmisión que en el vivo tenía conectada una impedancia de cualquier valor en serie con él, y el neutro estaba simplemente conectado a tierra. Esta tabla nos indica que para este circuito los parámetros A, B, C, D son A vale 1, C vale 0, B vale Z y D vale 1. ¿Ya? Esto era el resultado de la matriz ABCD para este circuito. El cómo se hallaban estos valores está explicado en la diapositiva siguiente, donde se nos deja como ejercicio justamente deducir estos valores. ¿Por qué A vale 1? ¿Por qué C vale 0? ¿Por qué B vale Z? ¿Y por qué D vale 1? Y la respuesta la vemos aquí. Aquí está la solución. Y simplemente nos dice es que tenemos que utilizar la ecuación del parámetro A, la cual sale de la primera diapositiva que he mostrado esta clase. De aquí, uno puede despejar A como V1 sobre V2 siempre y cuando tengamos la condición de que I2 vale 0. Eso que acabo de mencionar está escrito acá,
y esa es la ecuación que se utiliza como punto de partida, para que utilizando esta ecuación de acá y simplificando el circuito que nos dé problema, uno pueda plantear la ley de Ohm o la ley de Kirchhoff, y en base a ellas yo pueda hallar la relación de voltaje y en consecuencia A. Nosotros habíamos explicado la clase pasada cómo se hallaba el parámetro A, y habíamos dicho en síntesis de que lo que había que hacer era asumir que la corriente I2 vale 0, lo cual significa que el circuito de la diapositiva anterior tiene una corriente 0 por este lado, lo cual significa que esta corriente aquí de entrada también es 0. Si es 0 la corriente en toda esta trayectoria, esa corriente I multiplicada por Z me da un valor de 0. Y significa 0 voltios de potencial en este bloque. Entonces, si yo tengo un voltaje V1 que le meto acá y la caída es 0, es lógico saber de que este voltaje va a tomar el mismo valor acá. Por eso es que A es igual a 1, porque la relación entre el voltaje de entrada y de salida es la unidad. Y de un procedimiento similar se pueden hallar los otros parámetros. Ahora, en la parte de laboratorio, nos toca analizar el caso de un circuito, voy a mostrar aquí el laboratorio de esta semana, en el cual tenemos dos resistencias colocadas en serie, con un valor respectivo cada una, y el problema nos dice representar en un diagrama tabular la magnitud y fase de cada uno de los elementos de las matrices S, Y, Z, A, B, C, D, evaluados a una frecuencia de 1 GHz. ¿No? Entonces, vamos a resolver esta pregunta, que en concreto es, de esta figura, hay la matriz S, todos sus elementos, o sea, el S11, S21, S12, etc. Lo mismo los parámetros Y lo mismo los parámetros Z, y lo mismo los parámetros A, B, C, D. O sea, todo lo que hemos visto en la teoría lo vamos a hallar aquí, y lo vamos a hacer aquí y ahora. Entonces, para resolver ello, voy a abrir el simulador. Bueno, yo lo tenía abierto, yo lo voy a cerrar para hacerlo desde cero, ¿no? Cierro todos los cambios y voy a abrir nuevamente el simulador desde el inicio. Muy bien. Entonces, tenemos el simulador abierto, damos añadir esquemático, nuevo esquemático. Y en esta parte de nuevo esquemático voy a colocar los elementos que me dice el problema, que son las resistencias. Recordad, las resistencias salen del elemento resistor dentro de Ampere element, ¿no? Y hay que jalar el que dice res, le damos un clic, y en este caso yo me acuerdo que el enunciado del problema dice 8.56 ohmios, lo colocamos de esa forma, y puedo utilizar la función copiar-pegar para duplicarlo en este lado. Entonces voy a Edit, lo doy Paste y lo duplico. Procedo a hacer la unión serie y finalmente procedo a colocar los puertos. Tengo un puerto, el 1, recordar siempre a la derecha, jamás a la izquierda. Perdón, el puerto 1 siempre a la izquierda, jamás a la derecha. Con el clic derecho roto el puerto 2 y lo hago encajar justamente ahí hasta que me aparezca el punto verde, que es indicador de buena conexión. Vamos a empezar en primer lugar hallando la matriz ABCD, puesto que ha sido lo que hemos estudiado en la última clase. Para hallar esta matriz ABCD tenemos que ir a Proyecto, y en Proyecto ir a Gráfico, dar un clic derecho y darle Añadir gráfico. Vamos a elegir el tabular. ¿Por qué tabular? Porque el problema nos ha dicho use gráfico tabular. Entonces le damos un OK y nos aparece este entorno. Ahora tenemos que decirle a este gráfico que vamos a añadir una medida, y esa medida la tenemos que sacar de nuestro esquemático, que se llama esquemático 1, para representar el primer elemento de la matriz ABCD, que es la letra A, ponemos 1, 1. ¿Ya? Entonces, elegimos ABCD aquí, con los subíndices 1, 1 de nuestro esquemático 1. No marcamos decibelios, porque queremos en escalar. Simplemente damos aplicar, damos OK, y vamos a seleccionar en Project Options la frecuencia como un single point de 1 GHz, porque el problema me dice 1 GHz.
Voy a aplicar, aceptar, y tengo esa matriz aquí. Para hacer la simulación, doy un clic en el rayo, y me sale el número 1. Y hemos dicho, esta matriz ABCD, que tiene coordenadas 1,1, representa el primer elemento de la matriz ABCD, vale decir, de lo que hemos aprendido en teoría, nos está representando a este primer elemento. Este es el elemento que tiene su índice 1,1. El B va a ser el que tiene su índice 1,2. El C, el que tiene su índice 2,1. Y finalmente este, el 2,2. Entonces lo que tenemos que demostrar es que se cumple esta ecuación o esta igualdad de acá. Eso tenemos que demostrar que se cumple, y de hecho ya hemos demostrado que se ha cumplido una primera cosa, que es de que A vale 1, porque ahorita es lo que hemos sacado, A vale 1. El siguiente elemento que está a la derecha de A es el elemento B, y como les he dicho, debe tener como subíndices 1,2. Entonces lo que hay que hacer es, dentro del mismo gráfico, le damos clic derecho, añadimos medida, seleccionamos la matriz ABCD, en Data Source Name ponemos Schematic 1, y en Port, como hemos dicho, tiene que ser subíndice 1,2, entonces aquí le damos clic para tener 1,2, damos OK, aplicar, y finalmente la simulación. Ahora, tengo una pregunta para cualquiera de ustedes. Por favor, tome el micrófono y dígame, ¿por qué sale 17,12? Por favor, use el micrófono cualquiera. A ver, hay que motivar un poco la participación. Recordar que aquí calificamos también la participación en clase, respondiendo a las preguntas, ¿no? A ver, ¿por qué creen que este parámetro ABCD 1,2 vale 17,12? Si no les funciona el micrófono, pueden utilizar el chat también, por favor. A ver, voy a dejar de compartir la pantalla un segundo. Muchas gracias. Tengo, no, me pareció que iba a ser una respuesta, pero no era una respuesta. Sí, adelante. Profesor, ¿me escucha? Sí, sí, claro, claro y perfecto. Bueno, profe, yo tengo entendido que al medir el punto 1,2, al calcularlo por fórmula, tendríamos que tomar las resistencias, y es por eso que nos bota ese valor. Sí, es correcto. Muy bien. Entonces, esa es la razón. Muchas gracias, Jesús. Esa es la razón por la que sale 17,12, porque es 8,56 multiplicado por 2, ¿no es cierto? Nuestra impedancia es la suma de estos dos elementos. Para poderlo ver mejor, vamos a usar un window tile vertical, y ya vamos a poder ver ambas cosas en paralelo, ¿no? Tienen ahí 8,56 más 8,56 es 17,2, ¿no? Que es el parámetro P. Ahora, si queremos visualizar el C, tenemos que darle añadir medida, y seleccionamos ABCD, seleccionamos esquemático, y aquí tenemos que poner 2,1. Profesor, se ha perdido su pantalla. Oh, perdón, me he olvidado de activarla. Gracias, muchas gracias. Aquí está. Ok, entonces, nuevamente indico procedimiento, ¿no? Estamos viendo el pantalla. Al lado izquierdo, el diagrama tabular, y a la derecha el esquemático. En el tabular vamos a añadir ahora el parámetro C. Para ello vamos al gráfico 1, añadir medida. ABCD, seleccionamos esquemático 1 y damos aplicar y OK. Entonces, ya hemos seleccionado ese parámetro, pero por una razón no lo veo. Creo que voy a volverlo a hacer. Nuevamente, gráfico 1, le doy clic derecho, añadir medida. Y aquí vamos a seleccionar ABCD, esquemático 1, como quiero el parámetro C, escribo 2, 1, aplico, OK, y ya está. Aquí me aparece esta nueva etiqueta, que es el C, pero solamente lo voy a visualizar cuando le dé clic en ejecutar, analizar. Y me sale un número bien pequeñito, 1 por 10 a la menos 9. Esto para el simulador es 0. Entonces, si está bien lo que estamos haciendo, C debe valer 0, y como vemos aquí en esta diapositiva, C vale 0. Entonces está bien. Ahora vamos a ir a la parte D, ¿no? D debe valer 1. Entonces,
Para ello, tenemos que añadir nuevamente en el gráfico 1, con un clic derecho, la medida ABCD del parámetro 2, 2. Entonces aquí doy 2, vamos a aplicar y OK. Una vez que lo tenemos acá, damos simular y tenemos 1, que es lo que necesitábamos. Entonces, con esto, acabamos de demostrar que estos números coinciden con lo que nos dice la teoría. Sin embargo, la guía de práctica no se queda ahí porque nos dice de que hay que hallar además parámetros Z. Entonces, vamos a por ellos. Primero el Z, después el Y y después el S. Entonces, para hacer eso, vamos a crear un gráfico para los parámetros nuevos, ¿ya? Un gráfico tabular nuevo, ¿ya? Vamos a crearlo para los parámetros Z. ¿Bien? Vamos a poner primero el parámetro Z, entonces clic derecho, añadir medida, y selecciono de esta barra Z. Acá selecciono esquemático 1, y el 1,1 me va a representar los subíndices de Z11. Aplicar, OK, y simular, ¿no? Y ya tengo este parámetro Z, que es Z11, y que este número me indica que es 1 por 10 a la más 9. Y 1 por 10 a la más 9, en ohmios, es pues un gigaohmio, y un gigaohmio es como decir infinito. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vale, es un circuito abierto, ¿no? Z11 es infinito para este problema. ¿Bien? Entonces, uno se pregunta, ¿pero por qué es infinito? Bueno, porque si ustedes se ponen a hacer el desarrollo a partir de la teoría, con las ecuaciones que les he enseñado, seguramente van a ver que el circuito equivalente es un circuito abierto. O sea, no hay corriente. Si no hay corriente, significa que la impedancia es infinita, la del aire, ¿no? Entonces, este es nuestro infinito. Para el Z12, a este gráfico 2, le damos una medida y le damos nuevamente parámetro Z y vamos a darle 1 y subíndice 2 aquí abajo de schematic 1, aplicar, OK, y ya tenemos, cuando doy clic aquí, su valor. Nuevamente sale ese infinito. Yo puedo hacerlo más sistemático, puedo añadir medidas acá del siguiente que es el 2,1, ¿no? De esquemático 1, así, le doy apply, OK, acá veo que aparece, y antes de simularlo le puedo nuevamente decir añadir medida, parámetros Z, y aquí 2 y 2, ¿no? Del esquemático 1, le damos aplicar, OK. Ahora, fíjense aquí que a propósito he cometido un error. En vez de S, en vez de Z, le he puesto S. Y aquí debería decir Z. Entonces, ¿cómo corrijo esto? Me vengo por aquí, hago un espacio pequeño en este lado, jalo la ventana aquí, e identifico el error. El error está acá. Aquí dice S y debía ser Z. Entonces, lo que hago es clic derecho, Modify Measurement, y en vez de S, me voy hacia abajo y selecciono el Z. Y ya tiene el subíndice correcto y le doy simplemente OK. Y van a ver ustedes que en el gráfico 2, que en esta tabla que estamos haciendo, ya no dice S21, sino dice Z21, y además me pone ese valor, ¿cierto? 1 por 10 a la 9. En este caso, todos los valores de estos parámetros me han salido infinitos, lo cual quiere decir de que el circuito tiene todos sus parámetros Z igual a infinito, lo cual puede ser normal. ¿Bien? Entonces, ya dando la simulación, verifico lo mismo. Ahora, para evaluar los parámetros Y, doy clic al gráfico, nuevo gráfico, y aquí le doy tabular, lo mismo. Pero acá voy a empezar a añadir los parámetros Y. Voy a la parte inferior, doy clic en Y de la fuente esquemático 1 y empiezo con el puerto 1,1, apply OK. Luego, en el mismo gráfico 3, le doy medida, y aquí le doy Y del circuito que he diseñado, y le doy 1,2, aplicar OK, continúo llenando, añadir medida de parámetro Y del circuito que acabo de dibujar, que va a ser ahora 2,1, aplico OK, y luego otra vez la medida del parámetro Y del circuito esquemático 1, pero esta vez de parámetro 2,2. Aplico OK. Si se dan cuenta, también aquí he cometido un error. A propósito, le he puesto all sources aquí.
¿no? Este all sources me va a generar el mismo resultado, porque me dice de todos los esquemáticos, y solo tengo uno, entonces va a coincidir. Pero si quisiéramos ser más exactos, le puedo dar modify measurement, y aquí en vez de all sources le doy schematic 1, y todo lo dejo constante. Le doy OK, y puede que aparece schematic 1 en todos los casos. Y acá pueden ver cómo sale el resultado. Todos los parámetros Y salen iguales a 0,058, 0,058, etcétera, etcétera, que viene a ser la respuesta del problema. ¿Ya? Son sus parámetros Y. Y finalmente, para hallar los parámetros S, necesito hacer clic add graph, y en el graph doy tabular, igual. Y en este gráfico 4 que se me crea, le doy clic derecho, añadir medida, y vamos a darle parámetro S del esquemático 1, primero el 1, 1. Aplicar OK. Después el 1, 2 de mi esquemático. Aplicar OK. Después el 2, 1. Vamos a poner aquí 2, 1 de mi esquemático. Aplicar OK. Y finalmente el parámetro 2, 2. Vamos a poner esquemático 1, subíndice 2 y 2. Aplicar OK. Damos la simulación y aquí vemos que nos da pues valores diferentes, ¿no? 0,14, 61, 0,85, etcétera, ¿no? Son varios números que nos da, ¿no? Estamos hallando la magnitud. En todo caso, estamos hallando la magnitud de todos los parámetros. Vamos a poner un window tile vertical, ¿sí? Para poderlo ver todo y comentar, ¿ya? Entonces, el problema nos pedía hallar los parámetros A, B, C, D, que ya los tienen en la parte derecha, parámetros Y, parámetros Z y parámetros S. Lo cual quiere decir que aparentemente estamos cumpliendo con todo lo que nos pide. Sin embargo, aquí dice que hay que evaluar la magnitud y la fase. Y para evaluar la fase tenemos que recordar esta barra vertical que estamos viendo acá, por ejemplo, para el caso de parámetros S, esta barra vertical es magnitud. Esto no es fase, es simplemente magnitud. Entonces, solamente hemos plotado la magnitud de los parámetros S. Y lo mismo, solamente la magnitud de los parámetros ABCD, solamente la magnitud de los Z, etcétera, etcétera. Vamos a ver qué pasa si yo a este mismo gráfico, vamos a ver este gráfico, quiero verlo en pequeño nuevamente, este gráfico de parámetros S, que aparece acá. Si el gráfico 4, yo le digo, no solamente me muestra las magnitudes de los parámetros S, sino además las fases. ¿Saben cómo sería? Tendría que ir al gráfico 4, clic derecho, añadir medida, y de ese esquemático 1, decirle de que me muestre el parámetro, los parámetros S, bueno, está bien, pero aquí en la parte inferior tendría que decirle, no me muestre la magnitud, ahora yo quiero el ángulo parámetros S. Entonces le voy a aplicar, OK. Y ahora vamos a hacer un poco más largo esto sí, para que ustedes vean cómo va creciendo. El ángulo del parámetro S11 está aquí. Ahora vamos a poner aquí clic derecho otra vez, añadir medida. Vamos a poner el ángulo del parámetro S12 de mi circuito. Para eso le pongo ángulo aquí. Aplico OK. Ahora voy a añadir una medida adicional que va a ser el ángulo de mi circuito 1,1. Perdón, va a ser el ángulo de mi esquemático 1 del parámetro S21, le pongo aquí el 2, pero aquí le pongo ángulo, en principio, aplico OK, y finalmente el ángulo de S22, entonces para esto, clic derecho, añadir medida, S22, vendría a ser parámetro S, como señalado acá, de mi circuito, y le pongo acá ángulo. Entonces, para que me muestre el ángulo, hago eso. Y ya tengo de los subíndices 1, 1, 1, 2, 2, 1 y 2, 2, tengo su ángulo. No los visualizo acá porque tengo que darle clic en el rayo. Y la respuesta es 0. ¿Por qué creen que sale 0? A ver, alguien que tome el micrófono y diga, ¿por qué sale 0? ¿No hay nadie que diga por qué sale 0? Bueno, vamos a dar una pista. Lo que pasa es de que cuando sale 0,
es porque no hay desfase entre el voltaje incidente y el voltaje reflejado. Cuando ustedes tengan un circuito resistivo, nunca va a haber desfase. El desfase solamente se presenta cuando hay condensadores o inductancias. Entonces, es normal, es perfectamente normal esperar que al no haber desfase, el ángulo de cualquier parámetro S sea igual a 0. Repito, entonces el ángulo es igual a 0 porque los elementos que tenemos son todos resistivos. Todos resistivos. Entonces, esa es la razón. ¿Ya? ¿Alguna consulta? Por favor, si ha quedado todo claro, escriban un sí en el chat. Profesor, yo me he perdido un poco en la parte de cuando usted está haciendo la programación de la fase. No sé si la podría repetir, por favor. Sí, claro. Un segundito. Vamos a repetir esa programación de la fase. Un segundito. Okay. Voy a compartir la pantalla. Ya, a ver. Vamos a compartir la pantalla. Ok. Muy bien. Entonces, lo de la fase simplemente es hacer esto. Por ejemplo, yo he ploteado la fase de los parámetros S aquí, ¿no? Como son 4 parámetros S, he ploteado la fase de cada uno de ellos aquí. Hay 4 fases y me sale 0. Si quiero hacer lo mismo en los parámetros Y, por ejemplo, aquí, lo que tengo que hacer es, voy al gráfico 3, que los está almacenando los parámetros Y, doy clic derecho, añadir medida, y así. Para seleccionar la fase, selecciono primero el Y, luego el nombre esquemático, luego el índice, vamos a empezar con 1 a 1, y acá le pongo angle, que es el ángulo. Aplicar, ok, y le voy a dar simular para ver qué pasa, de simular, y acá está 0. Este 0 es la fase, el ángulo del parámetro Y, ¿no? Entonces, de esa forma, sucesivamente, vamos sacando la fase de Y11, de Y12, de Y21, etc. Vamos sacando las fases de todos, los ponemos a la derecha, pero ya les adelanto que va a salir siempre 0, porque un circuito con pura resistencia no genera desfase. Lo que genera desfase es el condensador o la bobina. ¿Ya? Muy bien. No sé si eso responde a la pregunta. Sí, profesor, gracias. De nada. Muy bien, entonces nuevamente voy a dar type vertical, entonces tenemos todo lo que hemos hecho aquí, tenemos parámetros CS, Y, Z, ABCD de ese circuito. Entonces, ¿qué es lo que queda por hacer? Lo que queda por hacer para esta primera pregunta es añadir las fases a los demás parámetros que yo no he añadido, eso lo pueden hacer ustedes perfectamente desde sus casas, y repetir lo mismo con este circuito. Este circuito que están viendo acá es muy parecido al anterior, solamente que tiene accesos en la parte izquierda y en la parte derecha. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes es hacer un nuevo esquemático donde tienen que dibujar todo esto que está acá, y una vez que lo dibujen todo esto, tienen que calcular su matriz ABCD, matriz Y, matriz Z, etc., en magnitud y fase, ¿no? Entonces, ese sería su trabajo. Ahora, con eso se termina el laboratorio, ¿ya? Dos cosas. Una, yo les sugiero fuertemente que en su casa ustedes simulen este circuito que hemos hecho. Vamos a ver. Creo que está en la otra diapositiva. Un segundo, por favor. Vamos a ir a la diapositiva de la semana 4. Aquí debe análisis de redes 1, aquí está, numérico, donde habíamos hecho a mano el cálculo de los parámetros S, y me refiero a este. Si ustedes, esta figurita que está acá, en la diapositiva 21, esta figurita, ya la meten aquí adentro, aquí dibujan un circuito nuevo, y obtienen sus parámetros S en magnitud y fase, les tiene que salir clavadito lo del libro. Igual tiene que salir. Vale decir, le tiene que salir que... Entonces, por favor, resolver el laboratorio,
¿ya? La parte que falta del laboratorio. Y les recomiendo fuertemente que una vez que resuelvan el laboratorio, abran la diapositiva, perdón, la diapositiva número 21 de análisis de redes 1, que está en la clase anterior en el aula virtual. Esto lo dibujan, eso lo dibujan, y tiene que salir que el microbiofil les tiene que dar que S1 vale 0, S2 vale 0, y los únicos que tienen un valor diferente de 0 son S21 y S12 que vale 0,77. Mira. Voy a regresar al aula virtual, al sistema académico. Un segundo, por favor. Oh, no lo había abierto. Vamos a ver. Perdón. Aula virtual. No, este no es. Vamos a ver. Virtual. Ponemos nuestro nombre. Un segundo, por favor. Y vamos a la parte de nuestro curso para ver dónde estamos. Estamos en semana 5. En semana 5 ya hemos explicado esto de aquí. La clase de la semana pasada ya la subí. Este video ya saben que es material complementario. El laboratorio lo que vamos a hacer hoy día. El foro es para tipo de preguntas que ustedes me han planteado. No hay instrucciones. La parte de tarea en sí misma no hay, ¿ya? Pero sí tienen que presentar por informe de laboratorio, ¿ya? Tienen que presentar, cuando dice conclusiones de laboratorio, significa que tienen que elaborar ustedes capturas de pantalla y debajo de cada captura de pantalla explicar cómo funciona, qué significa, para qué sirve, ¿no? Esos parámetros. Entonces, como es algo que hay que entregar necesariamente para evidenciar que se está aprendiendo, yo voy a subir en este momento una tarea. O sea, voy a colocar una tarea para que lo puedan subir. Entonces voy a activar edición. Pero esta tarea, claro, vamos a dejarla hasta el sábado, ¿ya? Entonces lo vamos a colocar así. Vamos a dar clic aquí. Estamos siempre con el grupo 25. Y aquí vamos a añadir una actividad, ¿ya? La actividad que vamos a añadir va a ser una tarea, va a ser subir un archivo en PDF, lo vamos a limitar bien. Este va a ser como estamos nosotros en la semana 5, va a ser tarea 5. Y aquí vamos a colocar una instrucción directamente. Subir en este enlace la tarea, ¿no? Subir en este enlace el laboratorio 5 resuelto en formato PDF. Entonces hay que subir en este enlace el laboratorio 5 en formato PDF. Bueno, podría haber metido aquí el enunciado de laboratorio, pero prefiero que ustedes lo vean del otro lado. Y vamos a permitir entrega desde hoy y vamos a dejarlo hasta el día sábado, 2 de mayo. ¿Ya? Vamos a dejar el 2 de mayo, o vamos a poner mejor el 2 de mayo a las 23:59. 23 horas con 59 minutos. ¿Ya? Igual acá, voy a poner un recordatorio. Sería el 2 de mayo a las 23:59. Vamos a ver aquí. Perfecto. Entonces, esa sería la tarea para subir. Ok. Muy bien. Y le doy simplemente cambios, ¿no? Y vamos a ajustar un poco esta entrega. Nos aparece la tarea por aquí abajo, la tarea 5, y ahora subo acá abajo de laboratorio y ya lo tenemos, ¿ya? El proyecto integrador se los voy a explicar la semana que viene, ¿ya? Todavía no, yo sé que he colocado aquí un documento de proyecto integrador, pero todavía necesitamos aprender algunos conceptos para explicarles bien de qué va el proyecto integrador.
Muy bien. Quisiera saber si se ha entendido lo que he dicho hasta este momento. Por favor, escriba en el chat con un sí o con un no. Profesor, disculpe, he tenido un ¿Sí? problema con mi internet y los últimos 10 minutos no he estado desde el momento que hablé. No sé si podría repetirme la tarea 5, por favor. Sí, tarea, claro. Muy bien. Vamos a pantalla nuevamente. A ver, compartimos pantalla por aquí y vamos a ver. Como pueden ver en el aula virtual, estamos colocando que debajo del laboratorio hay una tarea 5. ¿Ya? ¿Qué hay que presentar en esta tarea? En esta tarea hay que presentar lo que dice el laboratorio. El laboratorio lo único que dice es escribe las conclusiones del presente laboratorio. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? De estos dos circuitos que se han dejado, ustedes tienen que simular, hacer captura de pantalla y poner debajo de cada captura de pantalla su interpretación en sus propias palabras. Eso lo aguardan en un PDF y lo van a subir en el aula virtual, o sea, lo suben aquí. Y como pueden ver, esta tiene plazo de entrega hasta el día 2 de mayo a medianoche. Entonces, por favor, háganlo con anticipación. Las simulaciones son sencillas y toda esta clase va a quedar grabada y vamos a subir a la internet el enlace de YouTube para que esto quede como evidencia y les ayude a hacer tarea. Y el proyecto integrado se los va a explicar la siguiente clase. Eh, no sé si eso responde a la pregunta, Jesús. Sí, profesor, muchas gracias. Pero, o sea, solo tenemos estos 2, 3 días para poder hacer el laboratorio del día de hoy, porque siempre nos ha de dar 4 o 5 días de plazo. Sí, lo que pasa es de que es un laboratorio bien pequeñito. Básicamente lo he hecho yo. Y yo creo que ustedes lo van a hacer rápido también. Sí, sí. Y desde el punto de vista de la evaluación, cuando se coloca un sistema, en el sistema de las fechas, lo más recomendable siempre es evaluar dentro de la semana. O sea, todo, se trabaja por semana siempre, ¿no? Y se termina la semana y ya tenemos una evaluación para corregir. Sí, entonces voy a pedir su comprensión, por favor, con este pequeño material de laboratorio. Ah, ok, profe, gracias. De nada. ¿Alguna otra consulta más? A ver, tenemos aquí un chat. Vamos a sacar ese chat. Profesor, ¿no es comentar los resultados o tenemos que poner capturas de pantalla? Así, Renato, gracias por la pregunta, ¿no? La idea es las dos cosas. Hay que poner capturas de pantalla que sirvan como evidencia de que lo han simulado y debajo de cada captura comentar los resultados. Vale decir, el significado de los parámetros o yo he hecho este circuito en tabular, o la matriz PSD me permite calcular elementos en cascada, etcétera, etcétera. Entonces, esas son las dos cosas, ¿no? Comentar y además poner capturas de pantalla. Sí, muchas gracias, Renato. ¿Alguna otra consulta más? Yo les sugiero, no voy a pagar el Zoom, no voy a pagar la videoconferencia, voy a seguir conectado a la videoconferencia y si ustedes empiezan a hacer la simulación en este momento, van a poder resolver cualquier consulta que surja, ¿no? O sea, y tienen al profesor aquí, tienen ustedes su computadora con el simulador. Entonces yo les sugiero que se pongan a hacer la simulación ahora, en este momento, de manera que me puedan hacer consultas. O si no, si a lo mejor no prefieren hacerlo después, de igual forma van a tener el video en el YouTube, ¿no? Les voy a enviar el enlace, y yo mismo lo voy a descargar en MP4, yo mismo lo voy a subir al YouTube, y les voy a pasar, yo creo que esto será el día de mañana, el enlace URL para que puedan trabajar con él, ya, con ese video. El día de mañana voy a volver a explicar también este laboratorio para el grupo 2, que le toca jueves a las 7 de la mañana. ¿Alguna consulta? Por favor, puede escribir en el chat también.
Profe, el video no lo puede subir hoy día porque, ¿cómo se llama? Yo siempre mayormente hago los laboratorios que usted nos deja después de clases y el video me ayuda bastante porque el día de mañana yo tengo dos controles y no voy a poder hacer, o sea, no voy a poder postergarlo de hacer el laboratorio el día de hoy. Pues me ayudaría bastante si pudiera subir el video el día de hoy. Ya, ya, ah, ¿aló? ¿Aló, aló? Sí, profe, yo sí lo escucho. Sí, te preguntaba, ¿de qué curso tienes control? El día de mañana nos han programado un control, ¿cómo se llama? Para lo que es Sí, aló. No sé si puedes repetir, por favor. ¿Podrías repetir? ¿Aló, aló? Ujú. Al parecer tenemos un poco de problemas de comunicación. Bueno, en todo caso, la pregunta iba más que todo no por verificar, sino por saber de qué manera los otros profesores les van a evaluar. Eh, no sé, a lo mejor alguno de ustedes podría decirme de qué manera les van a evaluar. ¿Les van a hacer un banco de preguntas y va a ser de forma aleatoria? ¿Así va a ser? Por lo general sí hacen así, banco de preguntas. Ah, ok. Gracias, Kevin. Sí, acabo de escuchar la forma de evaluación, ¿no? Un banco de preguntas y de forma aleatoria. En el mismo Moodle aparecen preguntas de opción múltiple y eso tiene un tiempo y se califica ahí. Sí, sí, justamente eso nos han explicado hace un par de clases. ¿Qué curso, por favor, les van a evaluar así? Me han evaluado así, por ejemplo, en sistemas de telecomunicaciones o regulación, por ejemplo, también. Mm, ya, está bien. Entonces, sí, yo creo que todos los profesores vamos a evaluar de esa forma, ¿no? En el Moodle, el banco de preguntas aleatorio, un tema así. No era solamente para saber la rapidez con la que se toman los controles. Muy bien. En todo caso, hagamos eso, ¿no? Yo ya he explicado mi parte del laboratorio, les toca trabajar a ustedes. Voy a esperar que se descargue, que me llegue a mi correo electrónico el URL de este laboratorio y lo voy a convertir en MP4 y lo mando a YouTube para que lo puedan ver el día de hoy. ¿Ok? Muy bien, no sé si hay alguna pregunta adicional, por favor, antes de cerrar la sesión. Ok, yo voy a seguir conectado todavía unos minutos más. Estaré aquí. Si necesitan, pueden preguntarme. Y si no hay preguntas, eso sería todo por hoy. Ya nos estamos viendo. Recordad, la siguiente clase de teoría van a decir la siguiente semana. Hasta luego, profe. Muy bien. Hasta luego, hasta luego. Nos vemos, hasta luego.